¿Alguna vez te planteaste el comenzar a leer o te intrigó algún libro pero no pudiste mantener el hábito? En este episodio vamos a hablar del por qué leer, cuáles son sus ventajas y cómo comenzar a formar este maravilloso hábito. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Todos en Uno Podcast, un podcast en el que vamos a hablar de las 4 áreas fundamentales de nuestra vida, la física, mental, social y espiritual, y cómo llevar, mantener y mejorar en estas 4 áreas. Yo soy Matías Minacapili y me encantaría que me acompañen y... ¡Ay, madre mía! ¡Qué felicidad! No sé por qué digo madre mía, parezco... No soy de España, por las dudas soy de Uruguay, pero... Estoy probando un nuevo formato, probablemente ya se hayan dado cuenta por la lentitud con la que hablo y los problemas que quizás se notaron, pero estoy intentando grabar todo en vivo, como quien dice, emulando lo máximo posible el formato de podcast, por ejemplo, agregar el audio de la introducción en vivo, etcétera. Y bueno, obviamente no es sencillo, requiere de mucha habilidad, pero nada, me estoy divirtiendo un montón, así que está bueno, punto para este nuevo formato. Y también es a modo de simplificar un poco, de simplificar la edición, de simplificar el proceso entero del podcast, porque cada vez me lleva más tiempo y como que no es mi objetivo dedicarle tanto tiempo al podcast, sí dedicarle al contenido, al charlar, al hablar, pero no tanto al proceso por atrás del podcast. Pero bueno, más allá de todo esto que estuve hablando de introducción, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo estoy súper feliz, como siempre, de hablar acá un rato enfrente a una cámara. Y en este caso venimos con un tema súper interesante que me parece algo que se debería hablar más, deberíamos charlar y conversar más, y deberíamos empezar a aplicar más, también súper importante, que es acerca de la lectura, acerca de los libros, esto que en el siglo XXI cada vez se escucha menos, cada vez desaparece menos. Y si le soy sincero, yo hace unos años también lo tenía como medio olvidado, pero en un momento de mi vida llegaron, no me acuerdo exactamente cómo ni por qué, volvieron a introducirse los libros en mi vida y a partir de ahí fue un continuo crecimiento y de amor, crecimiento de pasión por la lectura, y por eso vengo a comunicarlo y a motivarlos y a invitarlos a que comiencen a incorporar este hábito de la lectura. Por eso vamos a empezar con las ventajas de la lectura. Entonces, ventaja número 1 y la más obvia y clara es el conocimiento. El conocimiento en cualquier área que se les ocurra. Puede ser conocimiento técnico acerca de lo que estén estudiando o a lo que se dediquen. Puede ser conocimiento de la vida, conocimiento de algún área que les interese, conocimiento de cosas que, por ejemplo, no nos enseñan en la educación normal, entre comillas. Por ejemplo, finanzas personales, inteligencia emocional, incluso cómo socializar o cómo crear relaciones, cómo interactuar con otros seres humanos. Cosas que quizás suenan raras al decirlas en voz alta, lo admito, pero me parecen súper importantes esas habilidades también de incorporar a nuestra vida. No solamente estudiar ingeniería, estudiar abogacía, estudiar medicina, sino también meter un set de habilidades en nuestra vida por afuera de a lo que nos dediquemos o por afuera de lo que estemos estudiando en el bachillerato, en el liceo, secundaria, universidad. Segunda ventaja, que son dos que van medio de la mano, foco y concentración. Hoy en día y cada vez más es difícil estar concentrado en una tarea, y creo que acá es cuando falla la mayoría de las personas que quieren incorporar el hábito de la lectura. Nos cuesta muchísimo el mantenernos concentrados en una misma tarea, el mantener el foco en una misma actividad. Hoy en día con las notificaciones, con estos aparatitos que estoy mostrando en la cámara,
que por las dudas, si están escuchando en Spotify, vayan a ver el video en YouTube, que también me pueden ver ahí charlando. Pero hoy en día con las notificaciones, con el aumento de quizás distracciones, cada vez más es más complicado el mantener el foco en la concentración en cualquier cosa. Desde el mantener el foco en una tarea del trabajo o de la universidad, hasta mantener el foco en una conversación. Nos cuesta muchísimo, y digo nos cuesta porque a todos nos cuesta a veces, el incluso estar escuchando a una persona y no tener esa vocecita en nuestra cabeza que dice: agarra el celular, fíjate si te llegó una notificación de Instagram. Entonces, la lectura nos ayuda un montón a entrenar, porque sí, es un músculo, el músculo de la concentración, a entrenar ese músculo de la concentración, del foco, del mantenernos en una misma tarea. Ayuda a pensar en el largo plazo también, como otra ventaja, a ser pacientes y avanzar pasito a pasito. Algo que creo que nos cuesta muchísimo también es ver un libro relativamente grande y ya querer dejarlo, porque cada vez estamos menos acostumbrados al ir avanzando pasito a pasito, a pensar en el largo plazo, porque estamos muy acostumbrados a la gratificación instantánea, al recibir una notificación y sentirnos bien, al comer una hamburguesa y sentirnos felices, pero no pensamos, cada vez menos creo yo, en el largo plazo. Cada vez nos cuesta más el atacar proyectos o actividades que requieran de nuestro esfuerzo, de nuestra concentración, que requieran de ir avanzando de a poco. Estamos muy acostumbrados a lo ahora, al vivir el momento, aunque está perfecto, a veces hay que vivir el momento, pero también hay que empezar a entrenar ese músculo de empezar a avanzar de a poquito. Entonces, pensar en, por ejemplo, leer un libro, no lo vamos a poder leer en una hora, o incluso en un día, te diría. Podemos ir avanzando de a 2, 3, 4, 5, 10 páginas por día, y así, en el largo plazo, aunque no sea a largo plazo, sino algunos días, semanas o meses, vamos a terminar el libro. Otra de las ventajas, y la última que voy a comentar, aunque tengo una extra que yo la uso un montón y es por eso principalmente que me gusta mucho leer, pero otra de las ventajas es que, o varias ventajas acá encadenadas, aumenta nuestra curiosidad, nuestro razonamiento, nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de interpretación, nuestra imaginación. Y algo súper importante que yo lo aplico un montón, nos ayuda a desconectarnos de las pantallas, del mundo tecnológico, del internet, de las notificaciones, y eso es lo que disfruto un montón de la lectura. Sumado a todo lo anterior, al foco, a la concentración, a pensar en el largo plazo, es como... Uy, le pegué el micrófono. Es como un combo que a mí me gusta muchísimo. Entonces, ya vimos todas las ventajas que nos da la lectura. Creo y espero haberlos convencido de empezar a formar este hábito. Y ahora se preguntarán, o espero que se pregunten, ¿cómo hacemos para formar este hábito? Porque, claro, es muy fácil decirlo, muy difícil aplicarlo, muy difícil hacerlo. Entonces vamos a estar charlando un poco ahora sobre cómo empezar a formar este hábito, sobre cómo empezar con la lectura. Entonces, como todo hábito, el hábito se compone de 3 componentes. Número 1, disparador, que es el cual nos recuerda, por decirlo de algún sentido, a ejecutar nos recuerda que tenemos que ejecutar ese hábito, o le recuerda a nuestro cerebro. La componente número 2 de los hábitos es la conducta en sí, que es el hábito, la acción. Y la conducta número 3 es la recompensa. Entonces, ¿qué podemos hacer para empezar a generar este hábito o mantenerlo en el tiempo? Primero que nada, encontrar un disparador. Un momento como mínimo en el cual digamos, ok, ahora es mi momento de lectura. Les pongo varios ejemplos. Yo, por ejemplo, lo que hago es, en una parte de mi mañana, de mi rutina de la mañana en particular, digo, ok, estos 30 minutos son para leer. Y listo. O sea, aprovecho el silencio de la mañana, la paz, que estoy descansado, con energía. Entonces me siento en mi escritorio y leo 30 minutos. Después el libro que leo o cuál es el ejercicio que hago
va más allá de este podcast, pero el disparador en mi caso es, ok, después de ciertos pasos en mi mañana, me siento en mi escritorio y leo durante 30 minutos. Otro disparador puede ser a la noche. Puede ser, termino de cenar, ordeno un poco y me siento en algún lugar o en la cama, aunque no es recomendable porque probablemente se duerman, y leemos un ratito también. Entonces eso, encontrar a raíz de qué, o después de qué, mejor dicho, encontrar el disparador para ejecutar esta acción o este hábito de la lectura. Obviamente después durante el día podemos ir leyendo cuando tengamos tiempo, rato, ganas o lo que sea, pero está bueno definir o setear un momento en el cual, ok, este es mi momento para leer. Perfecto. Paso número 2 o componente número 2 de los hábitos es la conducta en sí, el hábito en sí, la acción, que en este caso es leer. Y acá les tengo un par de tips, por llamarlo de alguna forma, para el hábito de la lectura. Número 1, empezar de a poco. No pretendamos ser unas máquinas de las lecturas como pasa en las películas, que la típica que el loco se pasa toda la noche y se come todos los libros. No, empezar de a poco. Si podemos leer una página, listo. Ya está, de a poco vamos a ir mejorando nuestra capacidad de concentración, nuestro foco y nuestra capacidad de lectura. Si podemos leer 2 páginas, golazo. Si podemos leer 3, perfecto. Y ahí vamos a ir mejorando. Y eso es automáticamente, no tenemos que hacer nada porque vamos a ir entrenando nuestro músculo de concentración y de foco. Otro tip es apagar todas las notificaciones, todas las distracciones que podamos tener. Celular lejos, computadora apagada, puerta cerrada, les diría incluso. Es decir, intentar concentrarse al máximo en nuestra acción, en nuestro hábito, en este caso, el hábito de la lectura. Otro tip que está muy bueno es pensar por qué estamos leyendo. Porque si nosotros estamos haciendo algo por hacerlo, probablemente no nos den ganas de hacerlo. Pero si estamos diciendo, tengo ganas de investigar sobre, sobre las finanzas, ¿no? Sobre finanzas personales. Ok, voy a leer un libro de finanzas personales porque sé que me va a aportar a mi vida. Tengo ganas de investigar sobre, sobre computación. Ok, voy a leer un libro de computación porque sé que me va a aportar a mi vida. Entonces definir el por qué estamos leyendo. Y por último, la tercer componente de los hábitos es la recompensa. Esto es para asociar el hábito o la acción con algo positivo, para decirle a nuestro cerebro, esto está buenísimo, vamos a seguir haciéndolo y repitiéndolo. Y acá hay muchísimas formas de recompensarnos por leer. A mí simplemente con leer me genera una gratificación tremenda porque aprendo cosas nuevas todos los días, descubro cosas nuevas, veo que impacta en mi vida en general las cosas que leo. También algo que me doy cuenta mucho es que genero conversaciones más interesantes porque al charlar de cosas que vamos leyendo, al contar a otras personas cosas que vamos leyendo, también genera conversaciones súper interesantes. Incluso les podría decir, están teniendo, cultura general, ahí cada uno define su recompensa. También algo que puede ser es tener un momento para mí solo, un momento de paz, de tranquilidad, alejado de las redes sociales, aunque no quiero criticar a las redes sociales. Pero nada, definir nuestra recompensa. Entonces, recapitulando un poco, encontrar el disparador, el previo al hábito, a la lectura, concentrarse, tener foco en la lectura, empezar de a poco, sacar las notificaciones, intentar que no hayan distracciones a la hora de ejecutar el hábito y por último definir una recompensa. Entonces nada, espero que les haya gustado, que les haya aportado este episodio. Me encantaría escuchar sus comentarios. Si ya leen, me encantaría que me cuenten a ver qué están leyendo. Capaz que pueden recomendar libros y entre todos recomendarnos libros. Nada, yo de mi parte es un hábito, no quiero decir que me cambió la vida porque capaz que va a sonar como súper exagerado, pero es algo que cuando te metes en el mundo de la lectura, en mi opinión, como que no podés parar. Quizás se vuelve una adicción y eso es negativo capaz, pero está súper interesante y súper bueno y empezar a descubrir otros temas, otras categorías de libros también está buenísimo. Así que nada, a mi parte se los recomiendo un montón. Les mando un abrazo grande y nos vemos por ahí. Chau, chau.